tengo que comunicarles algo y es referido al señor Carlos Cifuentes. El señor Carlos Cifuentes no dio su práctica calificada. El motivo fue que el señor tuvo un accidente y no se pudo presentar al examen porque le dieron 30 días de descanso médico. El accidente fue el día 28 de julio y los 30 días vencen, me parece, el 26 de agosto. Entonces, la fecha de la práctica calificada no pudo estar. Lo bueno del señor Cifuentes es que él asiste a las clases virtuales. Bueno, eso es bueno. Y el asunto es que lo que tengo que comunicarles es que al señor Cifuentes se le va a tomar el examen, digamos, el examen parcial va a ser duplicado para que sirva la nota como práctica calificada y cumpla con el número de notas. Esta decisión yo le he coordinado también con el ingeniero de Donaire, director de escuela. ¿Ya? El asunto es que no se le puede tomar un examen de este curso, de esta naturaleza, vía internet, como usted lo estaba solicitando en su documento. No es posible. Tiene que ser presencial. Acá se hace cálculos, se hace un montón de cosas. Así que se le va a tomar el examen, pero el examen parcial va a ser duplicado para que cubra la nota de esta práctica. Si bien es cierto, esta práctica vale, digamos, muy poco, tiene un valor más o menos del 4% en toda la nota, pero ustedes saben que a la larga ayuda. Entonces, ya sabe, señor Carlos Cifuentes, que el examen parcial que se va a dar para usted tiene un valor prácticamente un poquito más de lo que pesa, porque va a cubrir su nota de práctica calificada. Bien, ¿alguna observación por la parte de la sala? La delegada o el delegado, señorita Carol. Ninguna, ingeniero, está todo claro. Bien, ¿está claro, señor Cifuentes? Sí, ingeniero, conforme con su decisión. Bien, señor Cifuentes, es muy loable que usted asista a las clases virtuales a pesar de esto. Espero que se recupere pronto. Espero Muchas también gracias. que estén cumpliendo con sus trabajos. Esa es la otra pregunta. ¿Cómo van sus trabajos? ¿Alguna Bueno, observación? estamos organizados con el grupo y estamos trabajando en eso, ingeniero, para poder presentar de manera oportuna el trabajo. Bien. El resto de grupos, ¿cómo van? Hasta la fecha nadie ha consultado. El único grupo que me consultó, me parece, fue del grupo B, pero del resto de grupos nada. Imagino que todo está claro, todo está bien, todo va en orden. ¿O hay alguna observación que quieran que se absuelva? Bueno, está en ustedes. Jóvenes, ¿hay alguna observación, alguna acotación que necesiten? ¿Una aclaración respecto al trabajo? Bien, espero que todo esté claro y todos estén cumpliendo con lo que deben hacer. El otro asunto que quiero comentarles es que también ya les envié
me parece, hace 2 días, no recuerdo, les envié la asistencia. Tengan ustedes presentes que esa asistencia ya está actualizada y hasta la fecha, con todas las justificaciones que se dieron por efecto del viaje, por efecto de los documentos que hayan llegado a, a mi despacho, a mi carpeta. Y en eso ya tenemos pues el número total de inasistencias que existen en el cuadro de asistencias. Si bien es cierto, en este grupo no hay inasistencias mayores a 6, que justo lo tiene también el señor Cifuentes. Esas inasistencias ya son las finales, es decir, justificadas todas, incluido su documento. También están ahí la justificación de los que viajaron a Arequipa. Entonces, esas inasistencias que figuran son ya las finales, ¿ya? Algunos tienen 6, unas tienen 3, otros tienen 2, 5, pero no hay mayor de 6. Ahora, si sacamos cuentas, nosotros tenemos 5 clases las que nos faltan, incluida la última clase, que es del día 7 de junio, que es el examen final. Y la del 5, que se supone que ustedes no asisten a clases. Eso nos da un margen de 3 clases. Significa que ya nadie va a superar el número de notas, el número de inasistencia. Significa que todos ya superaron eso, inclusive los que tienen 6 inasistencias. Al máximo que llegarían serían 9, siempre y cuando se presenten al examen final. Bien, ¿alguna observación? Bien, prácticamente nos quedarían 3 clases, la del día miércoles, la del día lunes y la del otro miércoles. Básicamente el día miércoles quedaría un pequeño aporte, que es sobre la fórmula que está en el manual de drenaje, y prácticamente se cerraría lo que es el curso. En esta clase de hoy voy a presentar un problema de una alcantarilla y les estoy dando una bibliografía adicional para que ustedes puedan revisar o desarrollar algunos problemas más de alcantarillas. Tengan cuidado en la literatura, como les volví a mencionar. Tengan cuidado en el sentido de que en la literatura indican tipo 1, tipo 2, tipo 3 en las alcantarillas. Pero ese orden no necesariamente coincide en toda la bibliografía. Es decir, al que le ponen tipo 1 no coincide con el tipo 1 de otro libro. Lo que ustedes tienen que tener cuidado para identificar los tipos, si son o no, tienen que identificar las condiciones de flujo. Es decir, hay unos parámetros iniciales donde dice, por ejemplo, H1 menos Z sobre D, mayor que 1. Entonces, esos parámetros son los que deben identificarse para el tipo de flujo, para determinar las fórmulas y el procedimiento de cálculo. No vayan a regirse, a tomar, por ejemplo, alcantarilla tipo 1 del libro de French.
y la alcantarilla tipo 1 que está en mi cuaderno. Les digo que no coinciden en tipo. El tipo 1 de nuestro cuaderno no coincide con el tipo 1 de French. Pero si analizan los parámetros, nuestro desarrollo coincide con el tipo 4. El tipo 1 coincide con el tipo 4. Entonces, tienen que tener cuidado. No vaya a ser que en el examen pueda venir una alcantarilla y ustedes determinen de repente o nos diga tipo 1, tipo 2 y utilicen mal las fórmulas. Tengan cuidado, desarrollen sus problemas. Por eso les estoy dejando esa bibliografía adicional. En el libro de French está incluido algunas tablas, cuadros, para que ustedes hagan el seguimiento y el desarrollo de problemas. Todos los problemas que están en French están desarrollados y está inclusive el procedimiento de desarrollo, lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, por favor, les vuelvo a recalcar, tengan cuidado. No vaya a ser que el tipo 1 lo asuman y no sea tipo 1. Tienen que analizar. ¿Ya? Analizar. Bien. Ahora vamos a ver el desarrollo de un problemita de flujo en alcantarillas, el diseño de una alcantarilla. Y lo que quiero indicarles también es lo siguiente. Nosotros hemos visto respecto a eso de los flujos, en alcantarillas hemos definido 6. En realidad el tipo de flujo en alcantarillas son algo de 18 tipos de flujo. Pero esos 18 han sido agrupados en 6. La mayoría de la literatura lo agrupa en 6. Hay unos libros, inclusive manuales, por ejemplo, el manual de irrigación, de drenaje de carreteras de Chile, identifica algo de 9, considera 9 tipos. Nosotros, en el manual del ANA, la Autoridad Nacional del Agua, identifica 6. Por eso tengan ustedes cuidado. Cuando yo les digo que deben identificar las condiciones de flujo, me refiero, por ejemplo, tenemos esta alcantarilla, no sé si recuerdan, que es, por ejemplo, para nosotros es alcantarilla tipo 1. Yo no le estoy poniendo, y quiero que ustedes también sean incisivos en eso, yo no le estoy poniendo tipo 1 al flujo, estoy poniendo alcantarilla tipo 1. En algunos libros dice flujo, vean eso. De repente esta alcantarilla tipo 1 que yo le he puesto coincide con el flujo tipo 4 de otra. ¿Ya? Estoy poniendo alcantarilla, vean eso. Y las condiciones que ustedes deben tener presentes es esta. Si se cumple que H1 menos Z sobre D es mayor que 1 y H4 sobre D mayor que 1. Si yo tengo estas condiciones de flujo, no me fijo si es alcantarilla tipo 1, 2, 3, 4 y 5. No. Lo que deben ver es que para estas condiciones de flujo, para el cálculo del caudal, se utiliza la fórmula que está acá. Porque esa es lo que lo diferencia del resto. No es que diga tipo 1, 2 o 3, no. Son las condiciones con que se encuentra a la entrada y a la salida de la alcantarilla. Condiciones de entrada donde está H1 y menos Z sobre D, donde H1 es la altura, ¿no?, del espejo de agua desde un nivel de referencia, Z, que es la altura desde el nivel de referencia hasta el borde inferior de la alcantarilla. La diferencia de H1
menos Z es a Y1. ¿Recuerdan eso? Esas condiciones son las que deben tener presente, no esto, tipo 1. Por favor, ténganlo en cuenta. Ahora, yo adrede he puesto lo siguiente. Si ustedes ven, recuerdan, en la clase, en una de las clases, les puse un primer diagrama de flujo, de cómo se desarrollaban los flujos en alcantarilla, y fue este. ¿Recuerdan? Si ustedes ven las condiciones, están acá, Y1 sobre D mayor que 1, ¿no? Esto de acá, y acá dice tipo 4. Pero si nosotros nos vamos y lo vemos en la siguiente diagrama de flujo, también dice tipo 4. Pero miren las condiciones. ¿Ya? Entonces, deben tener cuidado en eso. El diagrama de flujo que existe acá es simplemente para que nos indique de qué forma estamos calculando. Y la que debemos utilizar nosotros es esta, de la página 26. ¿Ya? Tipo 1, tipo 4, y se diferencia. ¿Ya? La idea es que ustedes deben, cuando diseñan, deben calcular estos parámetros, estas variables. Y en base a eso, definir, de acuerdo a los gráficos que tiene, las fórmulas de cálculo. Y qué gráfico se utiliza y todo ese tipo de cosas. Porque eso sí lo indica aquí. Por ejemplo, cuando las condiciones son H1 menos Z sobre D menor que 1.5 y H4, que es el flujo, digamos el tirante, aguas abajo, es menor que la altura H sub C, que es el tirante crítico. Este H sub C es el Y sub C que ven en el gráfico. S sub 0 es la pendiente de la alcantarilla, pero el S sub C es la pendiente crítica para ese tirante crítico. Si se presentan estas condiciones, dice que debemos utilizar la figura 2 y 3, ¿no? Para poder diferenciar si es 4 o 5. Si definimos que es 5, ¿no? El flujo, estamos hablando de flujo, es el tipo 5, allá utilizamos esta fórmula del caudal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, continuemos. Y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Dice, en una carretera se proyecta una alcantarilla como drenaje transversal debido al cruce de una quebrada con un caudal máximo de avenidas de 1.35 metros cúbicos por segundo. Además, se cuenta con la siguiente información. Y en la información que nos dan está, dice, la pendiente del cauce. Se supone que esta pendiente es aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Y si vemos, la pendiente es de 3%. Eso indica que es una pendiente fuerte. Alcantarillas de este tipo, por lo general, es en la sierra, ¿no? Tienen fuertes pendientes. Dice que el ancho del cauce es de 1.50. Si nos dan este ancho de cauce y no nos dan, digamos, ninguna identificación o nomenclatura para el talud, porque el talud nos deben dar lo que es el Z, pero si no nos dan, significa que este ancho de cauce lo están tomando como rectangular, ¿verdad?
Ahora, nos dice que en el ancho del cauce, el tirante normal del agua que se aproxima es de 0.40. Eso es, en ese tirante de agua es lo que está circulando ese caudal máximo de 1.35. Ahora, la rugosidad de Manning del cauce es 0.03. Significa que es muy, muy rugoso, ¿no? Debe tener algunas piedras grandes, algo, ¿no? Para que tenga este coeficiente, ¿no? Luego, la longitud del cauce, dice, incluido el terraplén de la carretera, es de 11.90 metros. La rugosidad de Manning del cañón, o sea, del cuerpo de la alcantarilla, que va a ser de acero corrugado, ¿no? Es 0.028. Cuando hablamos de acero corrugado, ¿se acuerdan esas alcantarillas que los conformábamos con planchas corrugadas y los íbamos armando? De ese tipo se trata el problema. LW 2 metros está hablando de la longitud de la transición al ingreso. Y lo que nos piden es diseñar la alcantarilla de acero corrugado de sección circular que será colocada a paño con un muro vertical y la entrada tendrá filos en ángulo recto. ¿Qué es lo que nos está diciendo cuando es colocada a paño? A paño significa que está colocada al ras, vertical. Porque ustedes saben que puede haber una inclinación en el talud y ahí también está la alcantarilla. Significa, esto no es a paño, está desviajada, está inclinada el talud, ¿no? Inclinado. Entonces, de este tipo no, sino que está vertical, ¿ya? Perpendicular, mejor dicho, al eje de la alcantarilla. Y con las condiciones que nos dan, podemos determinar esto. La pendiente de la alcantarilla, el tirante en el cauce, asumo que si el tirante que llega es de 0.40, ¿no? Con ese caudal de 1.35, también asumo que sale con el mismo tirante. Porque la alcantarilla, si no hubiera la alcantarilla, en el cauce esto continuaría, ¿verdad? Tendría, digamos, sería una misma pendiente continua. Si vemos el problema, a ver, dice que la pendiente del cauce es 3%. ¿Lo ven? Significa que lo que se está haciendo es que si la pendiente del cauce, aguas arriba es 3%, la alcantarilla es 3%, y aguas abajo también sigue siendo 3%. ¿Lo ven? No estoy cambiando la pendiente en la alcantarilla. Ahora, si me dicen que el tirante normal del cauce es 0.40 y el ancho del cauce es 1.50, yo asumo que antes de la sección 1, porque a partir de la sección 1 ya se forma la transición para entrar a la alcantarilla. Antes de la sección 1, el tirante también debe ser 40. ¿No es cierto? Debería ser 40. Y el ancho debe ser 1.50. Entonces, antes de eso, tiene esas condiciones. Ahora, yo de primera intención verificaría si exactamente esas condiciones son las que prevalecen antes de la sección 1. Y para eso, ¿qué utilizo? ¿Alguien me puede decir cómo verifico esas condiciones? ¿Qué aplico? Bien. Básicamente sería una verificación de un canal de sección rectangular con un tirante de 0.4 y un caudal de 1.35 como manda el proyecto, ¿no? Como nos mandan los datos. Entonces, lo que haría es
verificar si esas condiciones son las que se presentan realmente. Porque ¿qué pasaría si yo encuentro una diferencia? Significa que lo que yo calculo bajo esas condiciones de repente no se cumple. Entonces, para ahorrar trabajo, yo utilizo el H-canales. Ustedes conocen este programa, ¿no? Y lo que hago es reemplazar, el caudal es 1.35, que es el caudal de avenida, el ancho de la solera, como es un canal rectangular, sería 1.50, el talud 0, porque es rectangular, la rugosidad 0.3, 0.03 y la pendiente igual 0.3. Lo calcula y lo que me da es que el tirante normal es 0.3873. Entonces, aproximadamente 0.40. Lo interesante de esa verificación es que nosotros estamos verificando la velocidad. Y lo que nos dice es que esa velocidad en el canal, en el cauce natural, es una velocidad erosiva, alta. Y eso se debe a la pendiente misma del cauce natural. Por eso es, me parece, en algún lugar también lo he visto, es una alcantarilla en montaña que le llaman, en la sierra, porque estas velocidades generalmente se dan por ahí, por la sierra, por las pendientes, ¿ya? Entonces, verificado eso, ya tengo yo la certeza de que las condiciones al ingreso de la alcantarilla, en la sección de llegada a la alcantarilla, son las que me está diciendo el proyecto, ¿no? Ustedes cuando hagan sus estudios en campo, ¿qué es lo que van a determinar? Van a determinar la sección del canal, de la quebrada. Van a determinar las alturas que dejan las avenidas, dejan esas huellas. Y con los cálculos que hagan ustedes de sus precipitaciones y a las finales, con el tratamiento de datos, y calculen su caudal con la fórmula del CIA, van a determinar un caudal. Ese caudal, con la sección que tienen en el cauce, van a determinar si efectivamente esa altura máxima que ustedes han medido o la huella que han encontrado en campo se aproxima a lo que están calculando. Ese tipo de comparaciones, de verificaciones, es lo que se debe hacer para que tengamos la certeza de que nuestro trabajo y nuestros cálculos se ajustan a la realidad. ¿Qué pasaría si yo en un cauce natural encuentro una altura de 1 metro, por ejemplo? Y con mis cálculos de precipitación, con mis cálculos de lluvias, caudales y todo, determino que solo es 50 centímetros. ¿Qué decisión tomarían ustedes? ¿Trabajarían con lo que han calculado? ¿Trabajarían con la huella que dejó la lluvia? ¿Qué decisión tomarían? Tengan en cuenta que ustedes ya hicieron un trabajo del campo. Significa que ya gastaron dinero en ir a hacer el trabajo. Ya pagaron dibujante, pagaron calculista. ¿Qué decisión tomarían? Si ven que la huella que encontraron en el campo no se asemeja a los datos y a los cálculos que han hecho ustedes en gabinete. ¿Qué decisión tomarían? Señor Roel. Señor Eric Rojas. Señorita Evelyn. ¿Qué decisión tomarían?
Jóvenes, es fácil llenarles a ustedes de fórmulas, llenarles de cálculos, llenarles de libros, de problemas y todo. Eso lo puede hacer una computadora, lo puede hacer una calculadora. La decisión lo toman ustedes como ingenieros, como pensantes. Y eso es lo que vale en la ingeniería. Porque la responsabilidad no lo va a tener su calculadora o su computadora. La responsabilidad lo van a tener ustedes cuando firmen ese documento. ¿Qué decisión tomaría, señorita Fiorella Pérez? ¿Con cuál de los datos trabajaría? ¿Con la huella de campo o con los datos que ustedes sacaron de las lluvias, de las estaciones y todo ese tipo de cosas? Con la huella de campo, profesor. Con la huella de campo. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Señorita Marjorie. ¿Con qué trabajaría usted? Bien. El asunto es simple. Se supone que existe una huella en campo, pero se supone que ustedes, lo que han desarrollado en gabinete, con los valores que han obtenido de la estación que corresponda al área de estudio, están trabajando también con las lluvias máximas, las precipitaciones máximas. Significa que son valores extremos. Y si están trabajando con lluvias máximas, significa que van a obtener caudales máximos. Pero ¿a qué se debería esa diferencia? Si sucediera eso, deberían reestructurar su estudio. Es un poco más confiable las huellas de campo que de repente los trabajos de gabinete. Y necesariamente ustedes tendrían que regresar al campo y verificar si efectivamente esa huella es realmente la que corresponde, si no lo verificaron anteriormente. Si yo me voy al campo, no voy a buscar una sola huella. Se supone que debo buscar 2, 3 para confirmar. Si yo confirmo que efectivamente las 3 tienen la misma altura, bueno, algo está pasando. Y ahí sí tomaría la decisión. Trabajaría de repente con la huella de campo, o reajustaría mis datos, de repente el método estadístico que he utilizado no es el acorde, pero el hecho es que en algún lado hay algún error y tendría que verificarlo. Ustedes como ingenieros tienen que hacerlo eso. No se entrega un trabajo así por así. ¿Ya? Entonces, ahora con la tecnología que existe, pues aplastan una tecla y les bota todos los resultados que necesitan en tiempo récord. Dígame, señor Salomón. Ingeniero, una pequeña consulta. Las basuras, la colmatación de las alcantarillas por la basura, ¿sería un factor por el cual la huella en campo se incrementa? Exactamente. De hecho que eso es siempre y cuando yo esté, digamos, verificando el funcionamiento de una alcantarilla, ¿verdad? Ahora, se supone que si existe una colmatación del fondo de una alcantarilla, yo puedo determinar esa altura de colmatación, ¿no?
Cuando uno hace trabajo de campo, tiene que ensuciarse las manos, tiene que ensuciarse los pies, tienen que entrar y verificar qué altura de sedimento existe en esa alcantarilla. Se supone que uno lo determinó, o cuando lo construyeron determinaron un nivel de la alcantarilla. Y si hubo colmatación, a ver, determina tú cuánto es esa altura. De repente, la altura de colmatación en la alcantarilla es de medio metro, como sucede en las alcantarillas de Pucallpa. Colmataciones hasta de medio metro en las alcantarillas. Basura. Ahora, ustedes dirán, bueno, lo hago limpiar y listo. Sí, efectivamente. Pero allí se acabaría el problema. Ustedes saben que el agua busca su cauce, busca su nivel. Significa que esa altura de 50 centímetros que existe de colmatación en la alcantarilla está a lo largo de toditito el cauce. Y eso ya me imagino que ustedes también ya lo han verificado cuando han ido al campo, ¿no? Entonces, hacer una limpieza general del cauce se puede hacer, pero ¿cuánto me cuesta? Por eso, cuando ustedes tomen la decisión de uno o lo otro, tienen que tener en cuenta el factor económico. Eso va a ser el pan de cada día como ingeniero. La parte técnica, la parte ingenieril, la buena práctica de la ingeniería, que se va a anteponer ante la parte económica. Ustedes pueden diseñar el mejor canal, la mejor alcantarilla, hidráulicamente funcional, hidráulicamente, ¿qué les digo? De repente, no perfecta, nada es perfecto, pero muy, muy buena, muy resistente estructuralmente. Pero cuando presentan eso con el costo que les salió, oye, ¿cómo voy a pagar una alcantarilla de esto para ese pueblo joven? ¿Y qué hacen ustedes? Simplemente reducir la sección, reducir las áreas, reducir los... ¿Dónde quedó toda la técnica que le aplicaron ustedes y la parte económica los hace cambiar? No, que yo no lo cambio. Esto es lo que he diseñado. Simple, te quedas con tu proyecto y lo contratan a otro. Entonces, jóvenes, lo que ustedes tienen que hacer es diseñar de la parte técnica y económica de la mano la mejor solución, la más adecuada. ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos un montón de herramientas. Por ejemplo, el H-Canales, el HY8, que sirven para ese tipo de cosas. Y lo que les estoy diciendo no es solamente para la alcantarilla, porque ese tipo de problemas lo van a encontrar en todos sus proyectos. Bien, luego de verificado, ¿no?, las condiciones de ingreso, primero determino el tipo de flujo para un diámetro propuesto. Nosotros teníamos que la sección es de 1,50 m, pues bien, como va a ser circular, yo propongo una alcantarilla de 48 pulgadas, de 4 pies de diámetro, que tiene 1,22, ¿no? Y lo que nos indica es que esta propuesta es recomendable, dice, que sea menor que el ancho del cauce, ¿no? El Y1, que es la altura, digamos, el tirante al ingreso de la alcantarilla, está en 1,10 m. Esto también lo estoy proponiendo. ¿Ah? Estoy reduciendo el ancho del de la sección de 1,50 m, que es rectangular, lo estoy reduciendo a 1,10 m, ¿no? Pero en una alcantarilla ya circular que tiene un diámetro de 1,22. ¿Ya? Luego, la longitud, que ya no es un dato que nos dan, el Z, que lo calculo por diferencias,
¿no? Que tengo la longitud, lo multiplico por la pendiente, es con diferencia con el inicio y me da esa altura, ¿no? Ya calculo el D y todo eso. Luego con el caudal, el Y4, que es el tirante a la salida, que estoy considerando también que es el mismo tirante al ingreso, y empiezo a calcular las condiciones de flujo, que es Y1 sobre D, y esto es igual a 0.90, menor a 1.5. Este Y1, recuerdan que es H1 menos Z sobre D. Es este valor, el Y1. H1 menos Z es el Y1. ¿Recuerdan en la imagen, en las gráficas? A ver, vamos a ver si lo puedo encontrar. Estamos en la 45. Ya, acá está. ¿Recuerdan? Z, H1, H1 menos Z es el Y1. ¿Recuerdan? Y1, H1 menos Z1. ¿Ya? Luego, calculado eso, calculo el tirante crítico, el Y sub C, al ingreso, que esto ya es una formulita, las fórmulas las estoy poniendo al final, para que ustedes tengan referencia. Este Y sub C, la fórmula que figura acá, es el tirante crítico para un canal circular, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado en eso. Si la alcantarilla es rectangular, tiene otra fórmula de tirante crítico, ¿ya? Y este tirante crítico es válido para cierto rango de valores, ¿ya? Tengan cuidado también en eso, no es aplicar a la discreción, que si este es circular, yo lo aplico, no, hay un rango de valores, hay que tener cuidado en eso. Luego el Y4, que es igual al H4 entre el tirante crítico y digamos, la división me da 0,64, que es menor que 1. Entonces ya tengo dos parámetros calculados. Tengo que el Y1 sobre D es 0,90 menor a 1.5 y que el Y4 sobre el Y sub C también es menor que 1. Luego, lo que estamos viendo acá es para el cálculo del tirante crítico. Tengo el diámetro que me dan y el tirante, ¿no? Que esto de acá se calcula con la formulita y el ángulo también se calcula. ¿Recuerdan ustedes que les indiqué en un momento dado de que tienen que ustedes agenciarse de las fórmulas cuando los elementos o las variables en un canal circular son menores o mayores al diámetro? A ver, para mostrarles, aquí está. Para conductos circulares de diámetro D con flujo libre, ¿no? Se tienen las siguientes expresiones. Caso de que Y sobre D, o sea, el tirante, ¿recuerdan? Y es el tirante de agua, el tirante, Y, ¿no? Y D es el diámetro, ¿sí? Cuando el Y es menor a D medios, significa que eso es cuando el Y está por debajo de medios, aquí. La fórmula del ángulo teta está aquí en el centro de este ángulo exterior, se calcula con esta fórmula. Y cuando el Y es mayor al D medios, ¿no? Se calcula con esta fórmula. El área hidráulica lo calculamos con la siguiente fórmula y
el radio hidráulico lo calculamos con esta forma. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tener o agenciarse de estas formulitas. Bueno, acá las tenemos cuando son para secciones circulares, pero para otro tipo de sección, que puede ser cuadrada, rectangular, trapezoidal, aunque alcantarillas trapezoidales no existen, no he visto hasta el momento, pero debemos tenerlo, ¿sí? Y la fórmula del tirante crítico para una sección circular es esta, la que estamos viendo acá, y han sido reemplazados los valores en la anterior, en la diapositiva anterior, pero dice que esta fórmula es válida cuando el tirante crítico entre el diámetro está en este rango de valores, de 0.02 a 0.085. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que esta fórmula de tirante crítico, las unidades del tirante me da en pies, el diámetro debe entrar en pies, el caudal en pies cúbicos por segundo y la gravedad también en pies por segundos al cuadrado. Este de acá falta el cuadrado. ¿Ya? Luego tengo lo que es la pendiente crítica, se supone que es la pendiente que me da, que está con el tirante crítico, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos con nuestros estudios en mecánica de fluidos. Bien, luego, demostrado esto, y empezamos a calcular nuestros valores. Tengo la determinación del ángulo con las fórmulas que les mostré, el área crítica, ¿no? El radio, el coeficiente de, bueno, no recuerdo, este es un coeficiente, ¿cómo le llaman esto? De descarga, aunque el coeficiente de descarga está como CD, este es de conductividad, coeficiente de conductividad, la pendiente, mostramos también que la pendiente del canal, que es 0.03, ¿recuerdan? La pendiente del canal es mayor a la pendiente crítica, y con eso es verdadero. Entrando al diagrama de flujo, nosotros determinamos que se trata de un flujo tipo 4. ¿Ya? Entonces, con eso, ya lo determinamos de acuerdo a nuestro gráfico, nuestro diagrama de flujo, y calculamos el caudal, ¿no? Para calcular el caudal, recuerdan ustedes la fórmula en el tipo 4, ¿recuerdan? El caudal es igual a un C sub D por el área crítica, raíz cuadrada de 2G, multiplicado por el H1 menos Z y un montón de términos a continuación. ¿Ya? Entonces empezamos a calcular uno por uno. El coeficiente CD se determina de la figura siguiente, es esta, ¿no? Que este grafiquito está adicionado, que es de un libro del señor French, de hidráulica de canales, que también ya les estoy adjuntando, les voy a hacer llegar para que revisen. Y calculamos el Y1 nuevamente, que este valor ya lo habíamos asumido. Calculamos la velocidad en 1, la energía cinética en la sección 1, este factor de conductividad, ¿no? Y el K, los factores de K. Luego, con esto calculo el C sub D, ¿no? Que este grafiquito es para los tipos 4, 5 y 6. Es aplicable a esos tipos de flujos, ¿no? Luego calculo las pérdidas de carga, que también es una fórmula establecida que se encuentra aquí en la parte final. Ajustamos nuevamente el gasto con lo que hemos calculado, determinamos nuevamente nuestro coeficiente de descarga y calculamos el caudal. Con todas estas condiciones, recuerden ustedes que hemos asumido un diámetro de 4 pies.
¿recuerdan? De 48 pulgadas. Hemos asumido nosotros un diámetro de 48 pulgadas que corresponde a 4 pies, ¿no? Y con todo lo que hemos determinado, determinamos que el caudal que esa alcantarilla evacúa es de 1.7 metros cúbicos. Pero si nosotros vemos, nosotros debemos evacuar 1.35. Significa que estamos al 126%. Entonces, tenemos una capacidad razonable. ¿Recuerdan ustedes que nosotros debemos evacuar el 30% más para lo que nos indicó su compañero? ¿Por qué tengo que darle yo un caudal mayor, que es el 30%? ¿Recuerdan? Por lo que nos indicó su compañero. ¿Cómo? Sí, recordamos la clase, ingeniero. Por la basura, ¿no? Por la colmatación que se puede dar. Por eso nosotros ampliamos y debe ser el 130%. Entonces, lo que nos da es que nuestro caudal, que calculado, que es 1.7, que es el 126%, se aproxima casi al 130%, que es lo recomendable, y decimos que nuestra alcantarilla cumple con esas condiciones. Y eso sería el diseño, ¿ya? Luego, les estoy incluyendo algo más de teoría, que es para alcantarillas circulares, algunas fórmulas para que ustedes también lo tengan y lo puedan desarrollar. Deben ustedes verificar lo que son para las condiciones de alcantarillas cuadradas y rectangulares. Esas son mucho más fáciles de conseguir, deben ustedes conseguirlo, eso ya deben conocerlo. Eso lo han visto ya en mecánica de fluidos, en canales, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos las fórmulas para calcular el tirante, el ángulo central y la área hidráulica y el radio hidráulico, ¿no? Este es el radio hidráulico. Son las condiciones que nos están solicitando. Luego tenemos también cómo calcula el tirante crítico para las condiciones, digamos, para el rango de valores que nos están dando. Cuando desarrollemos nuestro problema, deben verificar que este Y sub C debe estar dentro de estos valores. Caso de que no esté dentro de estos valores, se tendría que aplicar otra fórmula. ¿Ya? Hay que tener cuidado en eso. Luego la fórmula de la pendiente crítica. Esa fórmula de pendiente crítica, como es adimensional, puede entrar como, digamos, en cualquier unidades. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Entendible, ingeniero. Bien. Luego, lo que les estoy incluyendo es esto de acá, para que ustedes tengan un poco más de literatura que revisar. Tenemos este libro de Richard French, de hidráulica de canales abiertos, que es del año 1988, de McGraw-Hill latinoamericana, y lo que deben revisar está entre la página 371 a la página 396. Ahí está todo lo que es el desarrollo de alcantarillas. Hay unos problemas resueltos que están con, digamos,
un desarrollo ordenado, como para que ustedes lo entiendan, lo revisan y que continúen preparándose con este tema. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Dime, Salomón. Sí, ingeniero, en el caso de que nos había mencionado usted de que es muy costoso realizar alcantarillados o las redes de drenaje pluvial en pueblos jóvenes, una alternativa de solución que se usaba eran los badenes, entonces, como drenaje transversal, ¿no? Como drenaje transversal. Eh, ¿Por qué o cuál es el grado de eficiencia de los badenes? ¿Es recomendable usarlos? ¿O A, qué criterios deberíamos tener al momento de a querer ver, ejecutar? me imagino que eso lo van a ver ustedes con detalle cuando revisen estructuras hidráulicas. El badén es una depresión en la sección longitudinal de la vía. Es decir, si yo tengo, digamos, mi sección de vía, mi eje longitudinal, y tengo, por decirlo así, un cauce natural que no es muy, digamos, el cauce que elimina no es muy voluminoso, lo que puedo hacer yo es una depresión en la vía. Y de hecho que esto se refuerza, se pone de repente una estructura de concreto y todo. Pero lo que sucede es que el agua va a pasar por encima, ¿no es cierto?, de la sección de la vía. Pero, si bien es cierto, cumple con la función de evacuar, se vuelve un poco incómodo para el chofer, para la transitabilidad de la vía, porque al existir una depresión y de repente, por lo general, antes de un badén existe una jiba para que te indique que existe el badén. Y la jiba es simplemente para disminuir la velocidad del vehículo. Pero un badén lo pones tú en zonas no de alto tránsito, porque si tú lo pones en una zona de alto tránsito, puedes causar un accidente o en una vía de alta velocidad. Por lo general, yo he visto badenes en carreteras de tercera categoría, hasta de segunda me parece, pero no es muy recomendable. El otro asunto es de que cuando tú pones un badén, el badén por lo general tiene una pendiente suave, porque no va a ser, si yo le hago, digamos, un corte transversal a la vía por el badén, más o menos lo que yo voy a tener es, tengo yo mi sección de vía con su bombeo a ambos lados, que por lo general es pequeño, ¿no? De 1% a cada lado. Pero lo que hace el badén es una depresión. Es como si pusieras un canal de muy ancho, un canal anchísimo. Pero esta pendiente no puede ser muy fuerte entre el inicio del badén y la salida del badén, porque si no se crearía algo incómodo para el tránsito. Por lo general un badén es horizontal, tiene una pendiente muy mínima. Y cuando la pendiente es muy mínima y arrastra sólidos, ¿qué es lo que sucede? Sedimento. En el badén va a haber sedimento. Y eso es peligroso, porque material suelto en un pavimento puede causar resbalamiento. Entonces, poner un badén hay que estudiarlo muy bien. No es, si bien es cierto, es una estructura barata, todo lo que ustedes quieran, pero yo, como ingeniero, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo prefiero hacer una buena alcantarilla, hacer una cosa de esas.
No vaya a ser algún despistado de esos, viene con un carro de pasajeros y se mete de frente. Y cuando uno entra a velocidad en un badén, lo que hace el carro es saltar. Entra, salta y puede perder esa estabilidad. Puede perder estabilidad. Entonces yo no estoy muy... Yo por lo general no utilizaría ese tipo de estructura. ¿Ya? Sí, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes. ¿Alguna consulta sobre el trabajo? Que en realidad me preocupa que ustedes no tengan consultas al respecto. Nadie ha consultado, me da la idea, o saben todo o no saben nada. Eso es lo que me preocupa. Que lo sepan todo, bueno, me llenaría de mucha alegría porque significa que han entendido todo, pero que no lo entiendan, ahí estuviera muy preocupado. ¿Qué me dice, señor Salomón? Sí, ingeniero, estamos realizando el trabajo, hemos tenido deficiencias ahí con las cotas, al principio no cuadraban algunas cotas, eh, teníamos cotas iniciales en la universidad que son de 151 metros sobre el nivel del mar y a inicios de la avenida Aviación, por donde circula el cauce del Yumantay, tenemos una Ya. cota de 140 metros sobre el nivel del mar, entonces viendo, ¿no? Tenemos 10 metros ahí, pero en la altura de la sede del gobierno regional, ahí tenemos otra cota, que es de 149 a 151. Entonces, veo, ¿no? Que de la universidad a la sede del gobierno regional hay una pendiente muy ligera, y de ahí es de la sede del gobierno regional hacia donde desemboca el cauce del Yumantay, tenemos muy buena pendiente, ¿no? Entonces, estamos evaluando esas alcantarillas para ver qué podemos hacer ahí, pero A está a ver, nivel de evaluación todavía, ingeniero. jóvenes, lo que tienen que hacer ustedes, una recomendación para este tipo de trabajos de campo, ustedes deben tomar un solo BM, es decir, determinar una cota. Me parece que la universidad tiene una cota establecida según el Instituto Geográfico. Debe haber algún BM del instituto. Me parece que está, si no está en la universidad, debe estar cerca del aeropuerto. ¿Ya? Entonces, no se rijan mucho en las cotas que puedan obtener de expedientes técnicos. Eso no es recomendable. Lo recomendable es que hagan ustedes circuitos de nivelación. Es decir, ustedes lo están haciendo con un GPS, ¿no? ¿Sí? Lo están haciendo con GPS, Salomón. Hemos considerado puntos estratégicos de expedientes anteriores, ingeniero, pero se realizó un levantamiento con nivel para poder nivelar todo, ¿no? O sea, tenemos levantamientos topográficos, digamos, de un tramo, pero no están georreferenciados. Lo que hicimos fue alquilar un nivel y de un punto de partida llegar hacia el mismo punto. De esa manera georreferenciamos, ¿no? La cota. Es lo que hicimos, pero tomamos un punto de referencia inicial. Ya. Eh, a ver, cuando uno hace un levantamiento topográfico, tiene que cerrar el circuito. No se trata de que yo salgo de la universidad, hago el levantamiento y llego a la quebrada. Y listo. Si ustedes han llevado el curso de topografía, lo que tienen que hacer es cerrar el circuito. Han hecho la nivelación por el lado izquierdo, han llegado a la quebrada y deben regresar por el lado derecho.
y ver esa diferencia que hay entre la salida y el regreso. Esa diferencia, si no es mucha, se debe compensar. Pero si es mucho, deben repetir. Una nivelación no es que yo me voy, llego al punto y listo, ahí queda. No, tienen que regresar. Deben cerrar el circuito, porque si no, no pueden obtener el error. Las nivelaciones son esas. Y las nivelaciones también tienen cierta longitud. No es que yo lo agarro y me voy 5 kilómetros de nivelación, no es así. Cada circuito de nivelación tiene una longitud máxima para poder considerar el error máximo permisible. Así que si ustedes han hecho, digamos, han salido de la universidad, de algún punto de la universidad, han llegado a un punto que en promedio debería ser 1 kilómetro, kilómetro y medio, han fijado ese punto y de ese punto han debido regresar por otra ruta al mismo punto en la universidad. Hecha la nivelación, hecha digamos, la corrección de datos, obtienen una diferencia entre la cota que han salido y la cota que han regresado por la otra vía. Esas cotas no son iguales, tienen una diferencia, o bien para arriba o bien para abajo. Si la diferencia no es mucho y está dentro del error permisible, se compensa. Es decir, ese error lo sumo a todos los puntos y en las finales obtengo el compensado. Pero si es mucho y supera el error permisible, debo, digamos, repetir el proceso. Una vez que he hecho eso, ya tengo un punto a 1,5 kilómetros que está compensado. Nuevamente de ese punto, 1,5 kilómetros más. Y hago el mismo circuito, ida y vuelta. De esa forma se nivela. De esa forma se hace el trabajo. Ingeniero, una consulta, ya que llegamos al punto. Por ejemplo, nosotros tenemos ya el punto referencial, ¿no? Solo hicimos una ida, pero tenemos el punto que es visible y es de concreto, ¿no? ¿Ya? Podemos volver a hacer el retorno tomando en consideración ese punto hacia el punto inicial Para que tú y lo calcular puedas el error. sí, para que tú lo puedas compensar, Salomón, tiene que ser el mismo equipo y el mismo operador. Porque cada equipo, ustedes eso ya saben, cada equipo tiene un error. Si tú tomas otro equipo, te va a salir otro error, no vas a cuadrar. Por eso el circuito se hace con el mismo equipo y el mismo operador. Si no, haz la prueba. Solo para que tú te convenzas como ingeniero y puedas corregir a tu personal más adelante. Búscate otro equipo, parte de donde la universidad y llega a tu punto. Y no vas a obtener la misma cota. Y de ese punto, con ese equipo, regresa. Y ahí vas a obtener el error. Y vas a ver que no coincide. Como recomendación les digo, eso ya es, no les van a enseñar en la universidad eso. Eso ya uno lo aprende en el campo, con la práctica. Una nivelación se hace con el mismo equipo y con el mismo operador. El ida y vuelta. Eso es en una nivelación. Con decirles, cuando ustedes hacen proyectos, a ver, contéstenme ustedes, si yo hago un proyecto de agua, ¿de qué tipo debe ser la nivelación? ¿Precisa, exacta o aproximada? Y si hago un proyecto de desagüe, ¿cómo debe ser? En resumen, les pongo de otra forma. Si yo hago una nivelación para un proyecto de agua y uno de desagüe, ¿cuál de los dos debe ser más preciso? ¿El de agua o el de desagüe?
El de desagüe. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Afirmando. ¿Por El qué? desagüe. ¿Por qué? Porque el desagüe trabaja a gravedad. ¿Y el agua? El agua a presión. Esa es la respuesta. Esa es de la persona que conoce el trabajo. Tiene que ser preciso el del desagüe, porque eso trabaja a gravedad y las pendientes que se utilizan son muy leves, mínimas. Estamos hablando para diámetros mayores de 250 milímetros con pendientes del 5 por 1000. Es decir, que cada 1 kilómetro bajo 5 metros. 5 por 1000. Imaginen esa pendiente, es casi horizontal. Y la nivelación tiene que ser exacta, muy, muy precisa. Y cuando uno hace carreteras, tiene que tener cierta exactitud, que la misma norma lo dice. Pero si uno diseña canales, es muy, muy aproximado al desagüe, porque los canales funcionan por gravedad y por lo general las pendientes de un canal varían en ese rango. 1 por 1000, 2 por 1000, 5 por 1000. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, disculpe, entonces los datos de las cotas no lo podemos sacar por GPS, A ver, ¿o cuando sí? yo les indiqué que podían hacerlo, es con la idea de que ustedes tengan datos referenciales para que puedan ustedes descargar el agua de lluvia. ¿Recuerdan que hablamos que el GPS tenía un margen de error de 2 metros? ¿Recuerdan? El margen de error que tiene el GPS de sus celulares me parece que es de 10 metros. Es decir, en mi celular puedo leer 100, pero en realidad es 110, o puedo leer 90. Ese es el error que existe. Pero el GPS que venden, hay unos GPS que alquilan los topógrafos, tienen un margen de error mínimo de 10 centímetros. Y 10 centímetros para un trabajo como esto de estudio es dable. Es posible aceptarlo, porque estamos hablando que ustedes, al menos esta red, lo van a tener que descargar directamente a la Audiomantai. No lo van a poder dejar por el camino, por la diferencia de cotas. Por eso les digo que podían hacerlo con GPS. Y lo que usted ha observado, Salomón, es cierto. Casi hasta cerca de la vía del aeropuerto, desde la universidad al aeropuerto, casi es plano. Por eso el agua no descarga. Y del aeropuerto todavía hasta la parte posterior de Yamagás, recién empieza a incrementarse la pendiente. Simpático el trabajo, ¿verdad, jóvenes? Lo que uno ve haciendo un trabajo de campo. A partir de esa zona del aeropuerto de Yamagás, empieza a incrementarse la pendiente hasta llegar frente al Parque Natural. Pero desde la universidad hasta la avenida esa del aeropuerto, casi es todo plano. Es por eso que el agua se detiene y no descarga. Entonces ahí sí es necesario de repente diseñar una canaleta, una alcantarilla, un canal, algo. Es por eso. Y en sus estudios ustedes ya lo han determinado. Esa es la intención del trabajo, que ustedes palpen lo que existe en campo. No es lo mismo que aplasten una tecla, como siempre les he dicho. Ahora ya han caminado, ya han visto, han encontrado problemas en el levantamiento, han encontrado problemas en la determinación de áreas,
y lo están resolviendo. Esa es la del ingeniero. Eso va a ser el pan de cada día, resolver problemas. ¿Alguna pregunta más? Bien, jóvenes. A ver, el señor Arlan Garboso. Ingeniero Ay, presente. ya. Ángel Trujillo. Fiorella Pérez. Presente, ingeniero. Kevin Presente. Yacolca. Presente, ingeniero Kevin Yacolca. Milagros Cardoso. Presente, ingeniero Cardoso. Buenas noches. Buenas noches. Oh, qué raro, miren, todos están presentes. ¿Qué ha pasado? ¿O qué han escuchado? Todos presentes, qué raro, primera vez. Bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bien, nos quedamos ahí.